Aleluya. Buenos días, amados hermanos. Dios me les bendiga. Démele un poquitico. Ya. Sí. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Te damos a ti toda la gloria, Padre. Padre, me presento, Señor, ante ti, Señor, para declarar, Señor, tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu me guíe en esta mañana, Señor, y que me guíe como tú quieres que lo haga, Padre. Dios mío, presento este pueblo, Señor, Padre, con todas las falencias que podamos tener, pero con un corazón sediento de ti, Señor. Agradecido, Señor, por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Agradecido, papá, por lo que tú has hecho en esta congregación, Señor, donde nos reunimos y queremos cada día, Señor, andar en justicia y en luz, Señor, para darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados preciosos, hoy voy a hablar sobre todo lo que se refiere a las aguas, al río, a los manantiales, a los pozos. Amén. Aleluya, porque es necesario saberlo. Y titulé esta prédica, métete al río, métete al río. Por eso esta última canción, por eso la adoración tuvo mucho que ver con agua, ¿cierto? Entonces debemos de alinearnos, ¿sí? Que lo que estemos adorando vaya acorde con lo que con lo que vamos a predicar o con lo que estamos nosotros predicando. Amén. ¿Cuántos conocen o cuántos han tenido la oportunidad de meterse a un río, nadar, mejor dicho, hacer piruetas dentro de un río? ¿Solo yo? Gloria a Dios, yo sé que muchos. ¿Cuántos saben nadar? Levante la mano los que saben nadar. Uy, poquitos. Y el resto se ahoga si no saben nadar. Si no aprenden a nadar, se van a ahogar. Gloria al Señor. Por eso en esta mañana yo les invito que empiecen a meterse en el río para que empiecen a aprender a nadar. Porque nadar no es difícil. No es difícil. Es un proceso, como todo en nuestra vida, un proceso. Amén. Bueno, muchas saludes de mi esposo, él está en Bogotá, no alcanzó a venirse hoy, tiene ocupaciones allá, o sea, no alcanzó a estar aquí para el servicio, más bien. Entonces les ama muchísimo, los extraña, se va un día, ya me está preguntando, ¿y cómo están los hermanos? ¿Y qué ha pasado? Y bueno, el corazón del pastor, ¿cierto? Bueno. Gloria al Señor. Hoy vamos a ir al libro de Ezequiel 47 y vamos a leer del 1 al 12. Amén. Pídale al Señor que en esta mañana le abra el entendimiento, llegue un espíritu de revelación sobre ti para que puedas entender la palabra, porque mis amados, es necesario que entendamos la palabra. Amén. Gloria al Señor. Ezequiel 47 del 1 al 12, amén. Y vamos a leer esta palabra teniendo la dirección del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y tiene como título las aguas salutíferas. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. ¿De dónde salían las aguas? De debajo del umbral de la casa, o sea, del trono de Dios. Hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Al sur del altar, o sea que salía del trono, ¿cierto? Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Esto era una visión que estaba teniendo Ezequiel.
Era una de esas visiones que el Señor le suele dar a sus siervos. Amén. Y dice, el 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea que él empezó a verse entrando en el río, y el agua le empezó a dar, ¿dónde? Hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Fue subiendo a medida que fue entrando más, avanzando más, fue subiendo más el agua. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Tremendo, mis hermanos, cuando uno se mete a un río, ¿cierto? Y ojalá un río que uno no conozca. Le da como temorcito a uno. Un río que se vea como quieto, pero por debajo tiene tremenda corriente. Bueno, tiene sorpresas. Entonces es tremendo cuando uno no sabe nadar y se mete a un río, está expuesto a ahogarse. Amén. Y tenemos que pedir un salvavidas. Y me dijo, ¿has visto el 6? ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Normalmente eso es lo que se ve en un río, ¿sí? Montaña o montes por las orillas, ¿cierto? Árboles, playa. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Por qué creen que cuando entran esas aguas al mar reciben sanidad? ¿Por qué creen? Por la sal. Vayan, por la sal que tiene el mar. Porque el mar es salado. Crea una purificación. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Eso habla de multiplicación. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Es necesario entrar al río, hermanos, para recibir sanidad y para tener vida. Amén. Y junto, el 10, y junto a él entrarán los pescadores, y desde Engai hasta Engai será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Cuando uno entra al río va con el propósito. Cuando uno a un río va con el propósito de pescar, aparte de bañarse. Hay viajes que uno hace a un río, unos es para refrescarse, ¿cierto? Para ir a pasar un momento, digamos, de sumergirse en las aguas, y otro es para pescar. Sus pantalones, el 11, y sus lagunas, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. O sea que lo que son pantanos y lagunas son estáticas, quietas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Mire qué tremenda promesa, mis hermanos. Yo de usted la agarro. Volvámonos a leer el 12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán. Mire, el Señor nos compara en su palabra con árboles plantíos, plantío de árbol junto a corrientes de agua. O sea que el Señor nos quiere establecer junto a esas orillas de los ríos. ¿Por qué? Porque hay nutrición, hay humedad.
Y muchos no quieren entrar a un río, ni siquiera le tienen miedo, pavor a los ríos. Y el río tipifica la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermanos, que usted y yo entendamos la palabra. Porque es que a veces leemos por leer y ni idea. Y tremendas promesas que el Señor nos da en su palabra, y nosotros pasamos la hoja, pero no nos detenemos, no escudriñamos. Dará su fruto a su tiempo, madurará porque sus aguas salen del santuario, o sea, directamente vienen de Dios. Dios, hermano, nos está invitando a meternos, a introducirnos en los ríos, que no tengamos temores, que nos preparemos. Los que no saben nadar, que se preparen. Mire que yo desde muy pequeña aprendí a nadar, pero tengo un recuerdo que me marcó y fue tremendo. De pronto yo sé que ustedes también tienen experiencias al entrarse en un río, ¿cierto? Éramos como muy inquietos, ¿cierto? Y estábamos en esas jugarretas de los muchachos de esa vereda. Vivíamos en el campo y nos reuníamos como 15, 20 muchachos de todas esas fincas. Y nos íbamos para el río a baño, todos los días íbamos a bañarnos y teníamos una hora precisa, de 2 en adelante o de 3 en adelante, y estábamos llegando a la casa tipo 6, 7 de la noche. Y eso nos ganábamos unas jugueteras de mi papá, porque nos decía 2 horas, y las 2 horas se convertían en 4 horas. Porque es que es tan rico uno bañarse, jugar en el río, ¿cierto? Pues el Señor igualmente nos está haciendo esa invitación, que nosotros entremos al río, nos sumerjamos en Él, nos bañemos, nos deleitemos en esa presencia de Él. Amén. Pero mire que pasó algo. ¿Cuántos saben que en los ríos hay animales? Los ríos pueden tener serpientes. En los ríos pueden haber rayas, tembladores. Aparte de los peces, pueden haber tembladores. Tenemos que tener también cuidado a qué río nos metemos, porque Dios nos está mostrando el río de Él. Dice que el que sale del trono de Él, no cualquier río. ¿Sí? Y me pasó algo, yo tenía como 8 añitos, creo, 8 o 9 añitos. Y eso, como parecíamos un pescadito en el río, nadábamos desde los 7 años, nosotros ya sabíamos nadar todos, porque nos la pasábamos en el río todos los días, jugando esos juegos que uno juega, ¿cierto? En la época de uno, los juegos que ya no se juegan hoy día, porque ahora todo es modernizado, ¿cierto? Y esos juegos son los mejores, mis hermanos. El 5 huecos, bueno, eso buscamos al ponchado, a esos yermis, que las naciones hacíamos un círculo y esto, eso. Bueno, eso jugábamos de todo, hasta formábamos piedritas, una escalerita de piedras, y jugábamos tejo por allá a tumbar todas esas piedras. Y eso la pasamos, imagínense quién se quería venir de ese río. Pero me sucedió algo, una experiencia tremenda, que le cogí miedo meterme a un río. Y eso que ese río lo conocíamos, era el agua transparente. Estando en esas pasadas para allá, para acá, cogiéndonos, jugando, pues me fui a parar y me paré en lo hondo, y cuando me paré sentí que algo me chuzó. Y ustedes se pueden imaginar qué fue. Una raya me picó. Eso fue tenaz. Eso fue tenaz. Por eso cuando uno se mete a un río del cual el Señor no le diga que se meta, puede salir afectado. Puede salir afectado. ¿Amén? Bueno, y ustedes ya saben, mire, tuve esa experiencia que no se la deseo a nadie, porque es terrible, es peor que cuando uno tiene un dolor de parto, es algo tremendo. Yo pensé que me iba a morir, mejor dicho, ese día me dieron a mí también, con dolor y todo, me cascaron, y a mis hermanos y todo, porque en ese tiempo era así, los papás a uno lo cogían y lo cascaban.
más duro le daban si uno se quejaba. Entonces por eso era que uno se reservaba las cosas, no sentía temor a hablarlas. Bueno, ahí vemos dos ríos del cual nos habla, y el primer río tiene por finalidad ejecutar un juicio, en la visión que vio Ezequiel, y el segundo río suministra sanidad a las naciones. Amén. Miren, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo empiece a ministrar, usted métase ahí, en esa ola de unción, métase ahí en esa ola de unción, métase. Muchos podemos entrar fácil, pero a otros se les dificulta entrar en el Espíritu. Se nos dificulta mucho, ¿cierto? Porque hay mucho sequedad. Necesitamos aguas del Espíritu en nosotros para poder quitar ese sequedad que hay en nuestro espíritu y poder sin temores, con toda tranquilidad poder sumergirnos, poder entrar. Y el Señor dice que del trono de Él está saliendo un río, del trono, del altar. Y ustedes creen que cuando Él habla del río, de la fuente, es la palabra que sale, la palabra que sale. ¿Y sale hacia dónde? Hacia el pueblo. Por eso es que nosotros debemos de tomar la palabra, de apropiarnos de la palabra, de meternos ahí. Eso es lo que Dios quiere decir. Amén. Dios no quiere que ninguno esté en la orilla. Muchos dicen, no, yo no me atrevo. ¿Sabe por qué la gente no se atreve a creerle a Dios? A meterse en la palabra, a escudriñar, porque están conformes. Están conformes así sin aprender a nadar. Dicen, no, yo mejor desde la orilla miro cómo otros se meten, miro cómo otros avanzan, miro cómo otros nadan de bueno, pero yo no me voy a meter ahí. Y yo creo que el Señor nos está lanzando un desafío a nosotros día a día, por medio de su palabra, para que nosotros entremos, amén. Mire, esta iglesia y cualquier iglesia establecida aquí en la tierra debería 100% meterse o meternos dentro de ese río, dentro de esas fuentes. Pero a veces, ¿saben qué está pasando hoy día? Se están metiendo a los pozos, se están metiendo en aguas, en lagunas, y no están buscando los manantiales, los ríos de vida. Están conformándose porque un pozo está quieto. En una laguna, los que conocemos las lagunas son quietas, ¿cierto? Aguas estancadas. Y un pozo es igual. Un torrente es igual. Un torrente se forma, cae una tempestad, una lluvia fuerte, un aguacero fuerte, y a veces esos torrentes que se forman, y a veces nos metemos por sentir de pronto, porque sabemos que ahí no va a pasar nada, ¿cierto? Y es necesario, mis hermanos, que empecemos a ver en el Espíritu cuáles son esos ríos del cual nos habla Dios, y que el Señor quiere que estemos en esos ríos. Por eso es que hay mucha tibieza espiritual, por eso es que hay mucho desgano espiritual, porque la gente no quiere meterse en los ríos que debe estar. Amén. Hay aguas que no son puras, hay aguas que se ven quieticas, ¿cierto? Quieticas, y aparentemente por encima son cristalinas. Vaya usted, métase y se rebotan todas. Se forman barros, agua, porque lo que hay adentro de esas aguas es suciedad. Le ha caído mucha basura, mucha contaminación. Dios nos quiere entrar a un río donde será tan poderoso, mis hermanos, tan poderoso que no tendremos tiempo de contar lo que está pasando. Yo de usted me hubiera dado un amén,
Están como muy quietos. Ah, como no está el pastor. Pero la pastora también los empodera, amén. Gloria al Señor. Miren, mis hermanos, como esos guerreros que fueron allí y salieron 32,000, ¿y con cuántos quedaron? Con 300. ¿Sabe qué? Ellos no tuvieron tiempo. Ellos iban a la guerra y sabían que si se estancaban, si no entraban a esos ríos y los pasaban, el enemigo los podía alcanzar y los podía derribar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No tuvieron tiempo para esperar a los que se iban quedando. Iban avanzando, iban tomando agua, iban siguiendo. Iban pasando todos esos obstáculos. Pero ellos entraron y pasaron los ríos, pasaron los charcos. Así el Señor está queriendo que hagamos nosotros, que nos atrevamos a creerle, a pasar esos charcos, amén, pasar por encima. De usted y de mí va a fluir corrientes del Espíritu Santo, y vamos a tener, mis hermanos, experiencias tan poderosas que no vamos ni a saber explicarlas, porque hay cosas en lo sobrenatural que suceden que uno no sabe cómo explicar. Cuando hay un río cayendo o cuando uno siente que está dentro de ese río del Espíritu, hay cosas que uno no las puede dimensionar, simplemente no tiene una explicación lógica. En la parte humana no sabemos cómo describir, porque es algo que humanamente no lo podemos describir. ¿Qué quiere el Señor hacer con su pueblo? Que salgamos de los estancamientos, que salgamos de esos estancamientos, de esos estanques. Cuando usted se mete en un estanque, digamos donde almacenan las aguas. Exacto, un estanque. Usted ahí disfruta por un momento, pero como que se siente cohibido, ¿cierto? No tiene la libertad. Tan diferente es cuando uno entra a un río y se zambulle y nada, con libertad, experimenta cosas hermosas. A veces le da miedo, porque a veces cuando llega lo sobrenatural o el Espíritu a uno siente como que algo está pasando en uno, pero uno dice: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy experimentando? ¿Cierto? Eso es maravilloso. Tiene que salir de los estancamientos, mis hermanos, de los pozos, de los charcos, de las lagunas, para que entres al río que da vida. El río de Dios que inunda todo nuestro ser. A ese río tenemos que entrar. Y quiero leerles qué es un pozo, qué es un estanque, qué es un río, qué es una fuente, porque es algo muy diferente. Dice, una fuente es el lugar donde brota una corriente de agua, ya sea del suelo, de entre las rocas, de un caño o de una llave. Eso es una fuente. ¿Qué es un río? Un río es una corriente natural de agua que fluye permanentemente y desemboca en otro río, lago o mar. ¿Sí ven la diferencia? Y un estanque, un depósito artificial de agua. Depósito de agua que se forma en una depresión de terreno de modo natural. O sea, cae el agua y puede formar un estanque, ¿sí? Un manantial, agua que emana de un lugar, bien sea de entre la tierra o rocas. Por eso el Señor habla en su palabra cuando dice manantiales de agua viva, ríos de agua viva, manantiales de Dios, manantiales y ríos. Eso es algo que tiene vida, que fluye, que es constante, que sigue, que no se estanca. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Job 6. Job 6. Y vamos a leer el 15 y el 10 al 17.
dice la palabra. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Ahí está hablando de estanques, de pozos, ¿cierto? Está hablando que cuando quizá Job, ahí está hablando de Job, estaba pasando por esas situaciones, los hermanos de él lo traicionaron, los amigos. Job 6, del 15 al 17. Amén. Pero dice que esos torrentes desaparecen, ¿sí? Porque es algo que viene y cae y se va, pasa. Entonces, mis hermanos, no luchemos más contra la corriente. A veces nosotros nos ponemos a luchar contra Dios. A veces nos ponemos nosotros como a ponerle al Señor peros. Ay, Señor, pero es que mire, a justificarnos. Eso es luchar contra Dios. Estamos luchando contra la corriente, en contra del río de Dios. Y nos podemos ahogar, porque nos vamos a cansar. Cuando usted viene el río hacia abajo y nosotros queremos hacia arriba nadar, avanzamos muy poco, hasta que sucumbimos, nos cansamos. Por eso el Señor en esta mañana te dice, ya no luchen más, ya no luchen más. Deja que yo te lleve en mi río, sumérgete en mi río, y yo te llevaré donde te quiero llevar. Es lo que el Señor nos está diciendo, amén. Vamos al libro de Éxodo 7 y vamos a ver cosas poderosas en esta mañana por la palabra, que el Señor es precioso. Éxodo 7, 19, 21. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en ¿qué? Y sigue ahí el 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Tremendo, mis hermanos. Llevándolo al plano espiritual, es algo tremendo que el Señor nos está hablando acá. Está hablando el Señor de ríos, pozos, charcos, arroyos, estanques, que están enfermos, que fueron contaminados. De una y otra manera el Señor le habló al pueblo de Israel y nos sigue hablando a nosotros. Y nosotros no entendemos. El faraón fue tan terco y tan obstinado que no quiso escuchar a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor le motiva, le insta por sus profetas, por siervos, bueno, de una u otra manera al pueblo que busque la presencia, y uno no quiere, entonces el Señor actúa. Y ahí es cuando manda lo que Él decide hacer o darnos. Pues así pasó con el pueblo de Israel, con el Egipto, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios estaba preso allí en Egipto y Faraón no quería soltar al pueblo de Dios. Entonces empezó el Señor a hacer cosas para que entrara en razón Faraón, pero no quiso. A veces el Señor manda a sus siervos a hablarnos, pero no queremos escuchar. No queremos dejar que esa fuente, ese manantial entre a nosotros. Le ponemos barrera, estancamos las aguas,
Las estancamos. Cada vez que usted le pone una barrera o le dice, no, Señor, es que a mí me parece que eso es así y yo tengo la razón. Entonces estamos creando un estancamiento, nuestro propio estanque, nuestro propio pozo. Le decimos, Señor, yo no necesito de lo tuyo, yo quiero lo mío, el pozo mío. Yo quiero hacer mis estanques, mis pozos. Pues déjeme decirle que cada vez que nosotros no le hacemos caso al Señor, estamos creando pozos, pero pozos sin vida. Queremos a veces contrariar la palabra, y la palabra no es ni siquiera para entrar uno, sino para obedecerla. Cada vez que nosotros obedecemos y hacemos caso al Señor, ¿sabe qué? Ese río entra y penetra en nosotros y nos inunda. Y entonces hay cambios en nosotros. Pero cuando no hacemos caso de lo que Dios nos dice, no hay cambios. Por eso vivimos vidas estancadas, vidas mediocres espiritualmente. Y el Señor quiere que nos sumerjamos. Yo todos los días trato de sumergirme en el río de Dios. Mira, este es el río de Dios. Y yo le invito a que se sumerja también, usted. Porque si usted quiere que ese río purifique su vida, pues este río es el que purifica tu vida y te hace libre. Amén. Ahora vamos ahí a Segunda de Reyes 2, más adelantico de Éxodo. Ahí. Segunda de Reyes 2. Vamos a leer del 19 al 22. Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. Dígale al que tiene al lado, métete al río de Dios, sumérgete en esos manantiales, para que salgas limpio, puro. Amén. Segunda de Reyes 2 del 19 al 22, y dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Ahí es donde vemos, mis hermanos, los actos proféticos que hicieron los profetas. El que diga que no se debe hacer un acto profético, eso no es de Dios, está totalmente errado. Déjeme decirle que los actos proféticos son muy importantes. Eliseo mandó a traer una olla, una vasija nueva y sal. Y vamos a ver para qué. ¿Dónde vamos? El 20. Dice, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿No habrá qué? Muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Mire que Eliseo fue un profeta de los grandes. Fue un profeta que tenía doble unción. Fue un profeta que estableció los diseños del cielo y los enseñó. Fue un profeta que se movió en los actos proféticos. Los profetas del Antiguo Testamento se movían en actos proféticos. Ezequiel, Jeremías, Eliseo, Elías.
Y la palabra es hoy, mañana y por los siglos. Entonces no veo por qué nosotros no podamos hacer actos proféticos. Por ahí he escuchado algo así que no, esos los actos proféticos, ¿eso quién dijo? Esa gente está mal. Pues ¿sabe por qué nosotros a veces decimos, ay sí, en esa iglesia están mal, vámonos para aquella? Por la ignorancia, porque le creemos más al hombre que a Dios. No conocemos la palabra, desconocemos lo que Dios dice. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí estamos viendo la curación de las aguas. Vinieron y le dijeron a Eliseo, esas aguas están sin vida. Y Eliseo dijo, vamos a darle vida, vamos a sanarlas. Mire, mis hermanos, el Señor quiere sanarnos, quiere darnos vida. Recíbela, recibe la vida que el Señor te está ofreciendo, recibe esa sanidad. Yo no veo por qué seguimos confesando enfermedad, seguimos confesando derrota, seguimos confesando estancamiento. No lo hagamos, porque Dios ya decretó la sanidad para nosotros. Dice que para todas las naciones, desde ahora y para siempre. Entonces, ¿por qué no nos movemos en lo que Dios nos dice? Tenemos que hacerlo para que esta iglesia fluya, para que esta iglesia se mueva en esos ríos, en esos manantiales, en esas corrientes, que podamos por encima, jugar por encima de esa corriente, mis hermanos, que nos soltemos dentro de esas corrientes y podamos navegar. Dejar que el Señor nos guíe, nos lleve, pero a todos le estamos poniendo obstáculos, todos lo estamos juzgando, que si este oró, que si no oró, que si este hizo, que si no hizo. No. Todos somos llamados a orar. No veo por qué no lo podamos hacer. No veo por qué si yo hoy de pronto al final del servicio le digo, allá al hermanito que está atrás, hermano, venga y despida el servicio. Él lo puede hacer. Porque Dios nos dice orar sin cesar. No dice, no, fulano de tal, solamente es usted o usted el que puede orar. Dice orar. Amén. Y Dios dice que la oración del justo puede mucho, amén. Entonces usted tiene que estar cada día en justicia para que su oración sea escuchada y para lo que usted pide se haga y llegue a ti. Pero si hay justicia, porque si no hay justicia, déjeme decirle que puede durar durante un año, pero si no es justo, no se santifica, es imposible recibir, es imposible que Dios nos empiece a mover en el río de Él. Aquí, mire, esas aguas estaban malas, la tierra estaba estéril. ¿Sí? Y cuando las aguas son malas, producen la tierra esterilidad, enfermedad. Yo sé y creo, y sé por lo que hemos vivido, por lo que Dios nos ha permitido, que esta tierra no es estéril, sino es fértil. Amén. Es fértil y que va a producir mucho. Amén. Y eso depende de ustedes y yo. Porque no es aquí decir una palabra, usted, amén, pero no nos movemos. Ahí quedaron los amenes. Toca movernos. Hay mucha tierra que está impidiendo productividad. Hay mucha tierra que está contaminando a otras. Hay mucho fruto que ha dado esas tierras, porque ¿cuántos saben que hay tierras estériles que pueden dar fruto, pero esos frutos no se pueden comer? Esos frutos ya nacen podridos. Esos frutos ya están secos por dentro. Usted no ha abierto que a veces hay un árbol, y yo lo digo porque lo he podido ver, y dan frutos, digamos aguacates. Y esos aguacates no sirven para nada, secos, se secan, o por dentro se empiezan a negriar.
No sirven. Y Dios quiere que nosotros seamos como la sal. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal del mundo. ¿Y la sal sirve para qué? Para dar la sazón, el sabor, aderezo. Amén. El mundo entero, mis hermanos, necesita de la verdad curativa que es el Evangelio, la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos la palabra, nos cuesta muchas veces movernos a hablar, a compartir la palabra. A que esos que no conocen, que no saben nadar, vengan y aprendan. Y vengan y se sumerjan en esos ríos. Amén. Segunda de Reyes 5, 8, 14. Segunda de Reyes del 5. Segunda de Reyes 5, ahí más atrasito, del 8 al 14. Y aquí hay algo tremendo que también vamos a ver. 5 del 8 al 14. Segunda de Reyes 5, del 8 al 14 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Cuando Eliseo le dijo, venga a él, porque en él habían ríos, fuentes, manantiales. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás, ¿qué? Limpio. Yo te digo en esta mañana, ve, sumérgete en el río de Dios, y tu carne, todo tu cuerpo, tu espíritu va a ser libre, vas a ser sano, pero tienes que entrar. Tienes que entrar, amén. Seguimos. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era lo que Naamán quería que hiciera Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque Naamán era orgulloso, prepotente, altivo, estaba acostumbrado que sus súbditos, él dirigía un ejército sirio, era el capitán de un ejército sirio, y él estaba acostumbrado a que le obedecieran, a que le brindaran honores. Y él dijo, pues este profeta lo menos que puede hacer por mí es irme, tocarme y darme la bienvenida y mejor dicho sentarme como un rey y orar y ya, tocar la lepra y ya desaparece. Pues no, porque Eliseo se dio cuenta que en él había orgullo y que debía no solo tratar con la enfermedad que tenía física, sino también con esa enfermedad del orgullo que había en Naamán. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos hacen la corrección? Porque vemos que hay lepra espiritual. Y nos ponemos bravos. No, pero yo estoy bien. Yo estoy bien como estoy. No, pero es que no, qué jartera ir a sumergirme, qué jartera ir cuando el pastor me dice que vaya a ayunar, que venga a interceder, que venga a vigilar. Ay, no, que lo hagan ellos. Estamos siendo esos Naamán. ¿Cuántos Naamán hay acá? Ninguno, gloria a Dios. ¿Cuántos Eliseos? Todos queremos ser Eliseos, ¿cierto? Dice el 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, está diciendo Naamán, ¿cierto? Eliseo le dijo, ve y sumérgete allá en el Jordán. Dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Habana y Farfar son mejores. ¿Por qué me va a mandar a ese río? Yo no quiero ir allá. ¿Qué se ha creído?
si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Estaba diciendo Naamán. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿cómo quedó? Mire, a regañadientes a veces, como hizo Naamán, a veces hacemos nosotros, como a las malas. Cuando nos manda, cuando nuestros papás nos dan una orden, como que voy a hacerlo para quitarme ese cucho de encima, o esa cucha, porque a veces nos referimos así, ¿cierto? Hoy día la juventud se expresa así de sus padres. Hola, cucha. Ay, los viejos, ustedes ya están viejos. El Samuel nos mira a nosotros y nos dicen, ustedes ya están viejitos. Dijimos, no, ¿cuáles? Nosotros no somos tan viejos. Pero imagínense un chinito de esos. ¿Qué? Cucho, usted ya está viejito, usted ya es un viejito. O sea, porque a la edad de ellos, pues claro, nos ven súper mayorcísimos. Entonces, mire lo que pasó. A veces a regañadientes hacemos, pero el Señor, para sorprendernos, hace como hizo con Naamán. Pues Naamán obedeció y dijo, bueno, hácele caso a ese loco. Porque a veces cuando un profeta habla y dice, esa está loca, ese está loco. Sí, ¿quién dijo que eso es así? Y dudamos. Pero algo nos dice por ahí, hágalo, obedezca. Y cuando obedecemos y nos damos cuenta que fue de bendición, entonces nos alegramos, ¿cierto? Como Naamán se alegró. Y después lo que pasó, él fue y buscó al profeta, le dio las gracias. Bueno, pero había algo en Eliseo. Naamán estaba acostumbrado a pagar por todo. Como era rico, tenía plata, pagaba por cada favor. Tenía al servicio muchos. Pero Eliseo dijo, no necesito de eso. Y voy a enseñarle lo que es humildad. A veces uno le tiene que enseñar a la gente humildad, obediencia. Porque el Señor dice que Él a un corazón sencillo, humilde, de ese corazón es el que agrada a Dios, no de esos altivos, orgullosos, que nos creemos que somos lo máximo. No, mis hermanos, aquí no estamos nosotros por competencia. Aquí no estamos nosotros para rivalizar con nadie. Aquí estamos por gracia de Dios. Porque a Dios le plació escogernos. Porque a Dios le place darnos. Y yo he visto la misericordia y el favor de Dios sobre mi vida. Cada día el Señor me dice, métete más en mi presencia. Y hasta ahora estoy metiéndome en el río. Hasta ahora. Estoy con el agua a los tobillos hasta ahora. Cada uno de nosotros debemos de evaluarnos cómo estamos espiritualmente. Si eso soy yo, si eso somos nosotros, ¿cómo están ustedes? Mi pregunta. ¿Hasta dónde tiene el agua? Ahí va subiendo el agua. Mire, mis hermanos, a medida que nosotros vamos estudiando, escudriñando, interesándonos por las cosas de Dios, por su palabra, empieza a subir el agua. Cuando nos llegue hasta los hombros, quiere decir que ya estamos listos para soltar nado. Pero usted lo tiene que saber hacer, porque se puede ahogar. ¿Cómo se ahoga uno? ¿Qué creen ustedes que cuando uno ya sabe, desafía las aguas y entra y de pronto llega se cansa? Se puede cansar, porque ya sabe nadar, ya le llegó el agua, soltó el nado, pero se cansa, se puede cansar y en ese cansancio se puede ahogar, o sea, desfallece. No continúa. ¿Cuántos hermanos, cuántos pastores, cuánta gente que se dice un día empezaron bien, con fuego, con poder, se metieron con todas, avanzaron, empezaron un ministerio, el Señor los usó y hoy día
¿Dónde están? Se dejaron ahogar. Aunque se metieron en el río, aunque obedecieron al comienzo, se cansaron. Mire, esto no es de cansarse uno. Lo de Dios no es para que nos cansemos. Después de que nos metamos al río, ya no retrocedamos. Ya nos toca seguir. Con cansancio o sin cansancio, como sea, sigamos. Amén. Bueno, muchos desprecian las aguas sanas, las aguas salutíferas, las aguas que traen vida, y deciden irse a meterse a los charcos, a los pozos, a donde hay contaminación, donde hay mezclas. Ojo con eso, hermanos. Yo en esta mañana les quiero decir algo: no todo lo que sus ojos ven es real. No todo lo que sus ojos ven. Hay muchas iglesias, y no voy a decir cuáles, pero hay muchas iglesias, generalizo, en el mundo entero, y nos han llegado, por ejemplo, nosotros tenemos aquí centinelas que están en otros países, y nuestras hijas, allí donde están en Argentina, dicen: no, mamá. Ellas han ido a 3 iglesias a buscar realmente donde sientan la presencia del Espíritu Santo, y han ido a 2 y dice: en una hay palabra, pero no está el mover del Espíritu. En la otra, que es Rey de Reyes, donde están yendo ahorita, que es la de Claudio Freyson, si ustedes lo han escuchado, dice: en esa nos quedamos por el momento, porque ahí se siente la presencia. Es parecido a lo que se ve en Colombia, es parecido a la formación que nosotros hemos recibido en casa. Entonces están ahí, pero en otras iglesias hay unas mezclas. Ellas fueron a una iglesia allá en Argentina, a la de Hillsong. Terrible, dijeron que, mejor dicho, nada que ver. Mundo, cámaras, humo, luces, movimientos, el rock, el requetón, todo eso. ¿Quién dijo? Esos son charcos, esos son lagunas, esos son pozos estancados, contaminados. Y va a llegar un día, hermanos, que nosotros, los que queremos estar bien de Dios, nos toca ir y decírselo. Aquellos pastores, ir y decirle, hablarles, porque cuando uno tiene una voz profética, toca hacer lo que Dios le dice que haga. Y se le pueden levantar, lo pueden llamar a uno loco, de todo. Pero es el riesgo que debemos correr por amor a Él y a su palabra. Amén. Génesis 2, 10, 14. Ya casi acabamos. Los veo que tienen como... Si quiere, párese, muévase un poquito para que descanse. Génesis 2, y aquí viene lo bueno. Diga, viene lo bueno. Gloria al Señor. Génesis 2, del 10 al 14. Aleluya. Dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilah, donde hay oro. Mire, ríos donde vamos a encontrar oro. La pureza. El Señor dice que nosotros somos ese oro, esas piedras preciosas. Imagínense, nosotros podemos ser esos ríos, que seamos ese oro puro, que nos metamos en esa purificación, en el río de Dios, para que nosotros seamos esos ríos donde encuentren oro, donde encuentren pureza. Amén. ¿Dónde vamos? Dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Miren, todo lo que encontramos, podemos encontrar. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel.
Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Esos ríos rodeaban toda la tierra desde el Edén, desde cuando el Señor fundó la tierra, cuando la creó. Amén. Entonces, tenemos que entrar en esos ríos de pureza, mis amados. Aquí en esta palabra hay gran misterio. Yo les aconsejo que lean el libro de Génesis. Si ustedes nos metemos a leer y a profundizar en ese libro de Génesis, vamos a darnos cuenta que hay mucha revelación. Y que nos falta, o sea, hay muchos misterios ahí que algunas cosas nos las va a revelar el Señor, otras no. Porque Él dice allí en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros los hijos. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, es ese río que trae gozo al pueblo de Dios. Es la palabra la que baña nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Trae vida, como las aguas del Nilo. Amén. Que las aguas del Nilo irrigaban las cosechas, permitían que esas tierras fueran fructíferas. Así quiere hacer el Señor con su pueblo, con su iglesia. Amén. Éxodo 15:27. Van dándole ahí la página. Éxodo 15:27. Y vamos a ver, el Señor nos va llevando, nos está sacando de las contaminaciones. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Sálganse de las contaminaciones para entrar a esos ríos, a esas fuentes donde va a haber oro, piedras preciosas. Amén. 15 ¿qué? 27. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Miren, mis hermanos, después del pueblo haber recorrido por el desierto, tenían sed y llegaron a un lugar, a Mara, y había una fuente, había agua, y ellos se lanzaron allí a tomar esa agua, pero las aguas estaban amargas. Muchas veces nos vamos a esas fuentes y las vemos muy bonitas, vemos, agua, ríos, y vamos y tomamos, nos contaminamos. Amargo. Cuide eso. Y dice que ¿qué? Allí había ¿qué? Aguas y palmeras, fuentes. Aleluya. A las fuentes nos está invitando el Señor. Y sellamos con Isaías 41, el 18. Isaías 41. Y esto es una promesa para nosotros, el pueblo de Dios, y todos los que nos atrevamos a creerle a Él. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor quiere hacer brotar ríos de nuestro interior, de aquellos lugares desérticos? Quiere el Señor hacer brotar fuentes. Amén. Isaías 41, 18. Y dice, en las alturas abriré, ¿qué? Ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Amén. Aleluya. Yo de usted le hago un aplauso al Señor por esta palabra, por esta promesa, porque el Señor nos está hablando. Amén. En las alturas, en los montes. ¿Cuántos han visto cómo caen esos de la peña, de las montañas, cuando se desprende el agua? Qué hermoso, ¿cierto? Así quiere que el Señor seamos nosotros, hacer con nosotros. Y en los valles, en esa tierra seca, árida, en el desierto, el Señor va a hacer que seamos productivos. A eso nos está llamando el Señor en esta mañana, mis amados. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos manantial, fuentes. Vamos a ponernos un momentico de pie. Vamos a decirle al Señor que nosotros queremos estar y entrar
navegar en el río del Espíritu de Él, amén. Que nos permita entrar. Dígale, Señor, sumérgeme en ese río, papá. Yo quiero conocer, Señor. Yo quiero tener una experiencia con tu Santo Espíritu. Ahí mientras estamos ministrando, puede usted estar pasando, poner su ofrenda, lo que tú hayas traído para el Señor. Y cuando tú lo haces, ahí está permitiendo, le está diciendo al Señor que usted quiere entrar en esos ríos. Adórale al Señor. Dígale, Señor, permítame, Señor, entrar. Permítame, Señor, introducirme en el río, Señor. En los ríos de tu Espíritu, Padre. Navega en esta mañana en ese río. Entra al río. Porque en el río de Dios tú no te ahogarás. En el río de Dios tú vas a salir en victoria. En el río de Dios tú vas a pasar al otro lado. En el río de Dios Él te va a cuidar. Él no va a permitir que ningún animal te dañe. Él va a cuidar de ti. Entra en esta mañana. Dile al Espíritu Santo. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo. Desciende como fuego. Desciende, Espíritu Santo. Desciende sobre este lugar, precioso Espíritu Santo. Haz como lo hizo allí en el Pentecostés, Espíritu Santo. Y lléname de nuevo. Llénanos, Señor, llénanos de tu presencia. Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo, sumérgenos en ti. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Dígale al Espíritu Santo, lléname de nuevo porque me siento vacía, vacío. Espíritu Santo, lléname de esa fuente, de ese manantial, de ese caudal tuyo, Espíritu Santo. Dios de mi vida, Oh, clámale a Él. Él lo puede hacer. Él puede hacer de ti una mujer ungida, con unción, con poder. Él puede ser de ti un sacerdote lleno de poder, de la gracia, de la unción de Él. Navega en esta mañana, métete al río. No te dé miedo, deja los temores, deja los miedos. Dígale, Dios de mi vida, necesito que me des la mano para poder entrar en ese río, que lo veo. sin ninguna explicación. Quizá que tiene mucha corriente, quizá que tiene muchas aguas, es muy caudaloso, pero yo quiero entrar, Señor. Desciende como fuego, Desciende, desciende. como en el Pentecostés. Que haya un Pentecostés en tu vida en esta mañana. Y lléname de nuevo. Cuando usted entra al río de la presencia de Dios, tu vida es llena de gozo, tu vida te apasiona. Usted se tiene que volver un apasionado por Cristo, por la presencia. Debe tener pasión por la presencia de Él, pasión, fuego en ti. Y lléname de nuevo. Recibe en esta mañana el gozo, recibe en esta mañana la unción del Espíritu Santo. Oh Espíritu, Desciende como fuego. ahí está el Señor, ahí está Él
descendiendo sobre ti, está invadiendo con el río de Él, está saliendo ese río del trono, está pasando por cada uno de ustedes. Métete ahí, tírate al río, créele a Él, créele a Él, créele a Él. Ya deje de poner la mirada en el hombre, créele al Señor que te está hablando. Cree que lo que Él está diciendo es verdad, fiel y verdadero es Él. Veo que muchos están luchando, están nadando contrariamente. No nades contrario, no nades contra la corriente de Dios, no nades para el lado contrario, nada junto con los que estamos ahí metidos en ese río, nada, boga mar adentro. Avanza, 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 avanza en ese río. Dígale, lléname, Señor, lléname, lléname de tu presencia. Solo la presencia de Él puede hacer posible, solo la presencia del Padre. Levanta tus manos al cielo, porque el Señor va a poner poder, va a poner presencia en ti. Llénanos, Señor, con tu presencia. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, la presencia de Él. Ahí está el manto de Dios sobre nosotros. Ahí está pasando su manto por encima de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. Está descendiendo el fuego de su presencia en este lugar. Tu vida tiene que ser un Pentecostés diario. Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego. Desciende como el Pentecostés. Ven y llénanos de nuevo, Señor, una nueva unción, Señor, una fresca unción, la unción tuya, Dios, la unción tuya, Padre. Espíritu, Espíritu, desciende, Señor, haz lo que tenga que hacer. Si tienes que pedir perdón, pide perdón, diga, reconozco que he fallado, papá. Reconozco que he sido caprichoso, caprichosa. Reconozco, Dios mío, que he herido a los que amo. Reconozco, Padre, que no me he sujetado a tu palabra, Señor. En este momento dígalo, hágalo. El Espíritu Santo está ahí, está a tu lado y Él espera y quiere meterte al río, pero tienes que sacar todas esas cosas que tiene dentro de tu corazón, aquellas cosas que están destruyendo tu vida, destruyendo tu casa, quizá tu familia, tu esposa, tu esposo. Entrega esa rebeldía, esa ira, esa falta de sujeción, entrégala hoy. Métete al río de Dios, métete ahí. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Hay muchos que no han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas. Hay muchos que les ha costado, porque no hay obediencia en sus vidas. Y hay muchos que no han aceptado el señorío, la autoridad. Dígale, Señor, ayúdame, yo quiero sujetarme, yo quiero, Señor, salir del pozo, salir del
charco, salir del agua contaminada y meterme en el río, Señor, que me lleva a la bendición, papá. Mujer, si tú estás siendo desobediente, si te cuesta someterse a tu esposo, si aún le contestas cuando él le hace una edificación, cuando él le dice algo, si aún tú le respondes, quiere decir que estás mal, acepta, deja el orgullo, deja ese ego, suelta ese espíritu jezabélico que tiene en ti, suéltalo de una vez por todas, porque te vas a perder la bendición. Varón, ame a su mujer, ame a la mujer, respete a su marido. Varón, dígale al Señor que te llene de amor, porque sabemos que a veces les cuesta a muchos amar. Dígalo, yo quiero meterme en ese río de amor, Señor. En el río del amor, Señor, yo me quiero meter. Yo quiero sumergirme en ese río, Señor. Yo quiero sumergirme en ese río que me inunde de amor, Señor. Que me invada de tu perfecto amor, Señor. Inúndame de tu amor, papá. Abraza a la persona. Si tienes a tu esposa, abrázala. A tu esposo, abrázalo. Abraza a la persona que tienes al lado y dígale, nos vamos a meter a ese río, nos vamos a meter juntos. Abraza a tu esposa, a tu esposo, anda, hágalo. Si tienes que pedirle perdón en esta mañana, hágalo. Es el tiempo, es el momento. El tiempo es ahora, no es mañana, no es cuando yo lo sienta hacer. Es ahora, es ahora, es ahora. Es ahora. Dígale, perdóname, esposa mía. Perdóname, esposo mío, por criticarte, por no sujetarme. Perdóname. Perdóname, esposo mío. Hágalo. Ya suelta esa. Ya suelta, derriba ese muro. Pasa a la otra orilla. Pasa a la otra orilla. Derriba esos argumentos que el enemigo te ha metido. Derríbalos, sácalos de tu vida. Quizás te estás estancando por orgullo. Quizás te estás estancando y has perdido tantas cosas de parte de Dios. Dígale, Señor, perdóname. He sido terco, he sido terca, obstinada, obstinado. Ahí está el Señor restaurando. Está el Señor restaurando. Está el Señor restaurando. Está el Señor restaurando. Eso hace el río, restaurar. Eso hace el río, sanar. Aquí está el río del Espíritu en este lugar. Hay muchos que les cuesta. Hay muchos que les cuesta. Y yo sé que usted no está bien. Le falta. Doblega esa cerviz. Doblégala. Doblega esa cerviz una vez por todas. No siga más estancando su vida. No siga más estancando su ministerio. Hazlo. Pida perdón. Quizá el error no ha sido suyo, pero pide perdón. Abra ese estanque, abra ese pozo, mueve las aguas de ese pozo con un perdón, con un te quiero, con un te amo. Remueve esas aguas. Dígale, esposa mía, perdóname. Yo quiero que hoy se muevan las aguas dentro de ti. Espíritu Santo, mueve las aguas dentro de nosotros. Espíritu Santo, remueve toda esa basura, toda esa inmundicia que ha estado ahí, dentro de esos pozos, dentro de esos manantiales, de esos ríos, Señor. Saca todo bicho, Señor, que ha venido a hacernos daño, Señor. Saca, Señor, todo aquello, Señor, que nos está haciendo daño y que no nos deja nadar, Señor. Ahí está el Señor sanando corazones. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor sanando los corazones. Ahí está.
Si tú estás sola, si tu esposo te ofendió o tú lo ofendiste, hazlo, haz como si lo tuviera al lado. Dígale: esposo mío, perdóname, perdóname, esposo mío. O dígale: esposa mía, perdóname. No entiendo por qué a veces peleamos, no entiendo por qué a veces no entendemos. Oh, pero hoy tenemos a un Padre de gloria, de poder. Hoy tenemos a nuestro papá aquí a nuestro lado y Él es testigo de lo que tú estás haciendo. Él es testigo de lo que tú estás hablando, de ese acto de obediencia que tú estás haciendo. Dígale: Señor, gracias, gracias Señor, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi esposa. Dígale: yo perdono, yo decido hoy meterme al río, salir. Yo hoy sano, hoy en el nombre de Jesús declaro sanidad en las aguas. Hoy declaro sanidad en esas aguas que se han movido en mí y han estado contaminadas. Hoy, Dios mío, Espíritu Santo, sopla en nosotros, en las aguas que hay dentro de nosotros. Muévalas, Espíritu Santo, mueva esas aguas, saca esos charcos, esos pozos. Oh, Dios mío, mueve las aguas, Señor. Mueve las aguas, Señor. Mueve las aguas, Señor. Sana las aguas, Señor. Sana los espíritus, Señor. Has dejado quizás de decirle muchas cosas. Has dejado de hacer muchas cosas y el enemigo te ha cogido ventaja. Es el momento para que vuelva en amistad con Dios y con los que te rodean. Dígale: Señor, definitivamente reconozco que me falta amor para aceptar las cosas, Señor. Definitivamente, si no hay amor en mí, nada soy, Señor. Si no hay amor para la persona con la que vivo, nada soy. Puedo alcanzar muchas cosas, puedo tener todo el dinero del mundo, puedo lograr muchos títulos, Señor, pero si no tengo amor, nada soy, Señor. Ayúdame a amar, Señor. Ayúdame a amar, Señor. Sabe que hay tierras que han estado desiertas, secas, pero recuerde la promesa ahí en Isaías. Recuerde la promesa que Él dice que Él abrirá ríos, fuentes en esos valles, en esas montañas, en ese desierto. Él está hoy haciendo brotar esa fuente, haciendo nacer esos ríos. Él con el río del Espíritu Santo te está bañando, te está limpiando. Él está canalizando tu vida, porque por tu vida, por tu cuerpo está pasando el río de Dios. El río de Dios. El río de Dios que sana. El río de Dios que liberta. El río de Dios. Sumérgete sin miedo en Él. Sumérgete sin miedo en ese río. Adóralo, adóralo. Adora al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta mañana y seguirás haciendo. Gracias por restaurar los corazones. Gracias por restaurar la familia. Gracias por mover las aguas y sanar las aguas dentro de nosotros. Gracias por ese río que fluye en esta iglesia, Señor, desde el trono tuyo, Señor, hasta el altar, Señor, de esta iglesia. Gracias, nos metemos hoy en ese río en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.